El reflejo que no bebe. Luis llegaba todas las noches tambaleándose al baño del bar de carretera. Se miraba al espejo para comprobar si todavía parecía humano. Una madrugada, después de su octavo trago, vio que su reflejo no estaba borracho. Los ojos lucían claros, la postura erguida. El reflejo lo miró con odio y le dijo: «Ya me cansé de esperarte sobrio». Luis rió, pensando que era una alucinación. Al día siguiente el bar abrió como siempre, pero Luis nunca salió del baño. Ahora, quien se mira mucho tiempo en ese espejo, ve dos reflejos, uno borracho y risueño, y otro perfectamente sobrio, que susurra: «Pronto seré yo el que salga». La última ronda. 4 amigos cerraron el bar a las 4 de la mañana. El cantinero, un viejo que nunca bebía, le sirvió una última ronda de la casa. Brindaron y se fueron riendo. A la mañana siguiente encontraron los 4 cuerpos sentados en la misma mesa, con los vasos todavía llenos. Autopsia: muerte por intoxicación etílica aguda. Lo extraño: sus hígados estaban completamente sanos, como si nunca hubiesen probado alcohol en su vida. El cantinero abrió esa noche como siempre. Sirvió la misma ronda de la casa a otros 4 parroquianos que quisieron cerrar. Los vasos siguen intactos. La botella que pide más. Marcos encontró una botella de ron vieja en el sótano de la casa que heredó. No tenía etiqueta, pero olía fuerte y dulce. Bebió un trago y sintió que algo le acariciaba la garganta desde adentro. Cada noche la botella lo llamaba. Bebía más y la caricia se convertía en apretón. Una madrugada, ya sin fuerzas para resistir, se la terminó de un tirón. Los vecinos lo hallaron muerto con la botella vacía en la mano. En la autopsia, descubrieron que su estómago estaba lleno hasta reventar, pero la botella seguía cerrada y llena cuando la policía la recogió. El último trago del viejo Ramón. Ramón había sido cliente fijo del bar La Última Gota durante 30 años. Todas las noches llegaba tambaleándose, pedía su ron barato y se sentaba en la misma esquina, hablando solo. Los parroquianos ya ni lo miraban, era parte del mobiliario. Una noche de tormenta, el bar estaba casi vacío. Solo quedaba Ramón y el cantinero, un hombre joven que acababa de comprar el local. Ramón pidió su último trago con voz ronca: «Uno más, y me voy a casa». El cantinero sirvió, pero notó que los ojos de Ramón estaban más hundidos que nunca, como si algo lo estuviera comiendo desde dentro. Cuando el cantinero fue a cerrar, Ramón ya no estaba en su asiento. Solo quedaba el vaso vacío y una mancha húmeda en la madera. Al día siguiente, el cantinero encontró una nota debajo del vaso: «Gracias por el último trago. Ahora te toca a ti». Esa noche, el cantinero cerró solo. Al apagar las luces, oyó un susurro desde la esquina de Ramón: «Uno más». Se volvió y vio al viejo sentado allí, exactamente igual que siempre, pero con la piel grisácea y los ojos vacíos. El cantinero corrió hacia la puerta, pero estaba cerrada desde dentro. Cuando volvió a mirar, Ramón estaba más cerca, y más cerca. Durante semanas, el cantinero intentó vender el bar. Nadie lo quiso. Cada noche, al cerrar, oía la misma voz: «Uno más». Empezó a beber para calmar los nervios. Al principio solo un trago, luego 2, luego toda la botella. Un mes después, un nuevo cliente entró al bar y vio a un hombre mayor sentado en la esquina, hablando solo. El cantinero, ahora con ojos hundidos, le sirvió un ron sin que lo pidiera. «Es cortesía del viejo Ramón», dijo con voz ronca. El cliente se fue corriendo. El bar sigue abierto, y en la esquina siempre hay alguien esperando su último trago.
El pasajero sobrio. Ramón conducía borracho como cada viernes. En un semáforo vio a un hombre haciendo autostop. Lo subió porque le caía bien. El hombre no hablaba, solo lo miraba fijo. Ramón le ofreció de su botella. El pasajero negó con la cabeza. En una curva, Ramón perdió el control y chocó contra un árbol. Despertó en el hospital con heridas leves. Preguntó por el pasajero. Los paramédicos le dijeron que iba solo en el coche. Ramón insistió. Era un hombre alto, muy serio, no bebía. Esa noche, en la habitación del hospital, alguien se sentó al pie de su cama. Ramón no se atrevió a mirar. Solo escuchó una voz calmada. Te dije que no bebieras más. La confesión grabada. Pedro, alcohólico desde los 18, grababa mensajes de voz borrachos para su esposa muerta. Una noche, después de media botella de vodka, grabó uno especialmente largo. Le pedía perdón por haberla dejado sola la noche que tuvo el accidente. Al día siguiente, sobrio y avergonzado, escuchó la grabación. En medio de sus balbuceos se oía otra voz, clara y serena. Ya te perdoné, Pedro. Ven conmigo. La voz era idéntica a la de su esposa. Pedro borró el audio, pero esa noche volvió a grabar. La voz respondió, no tardes. El asiento del copiloto sigue vacío. Nunca más contestó el teléfono. El bar que solo abre para borrachos. En un pueblo olvidado había un bar que nadie recordaba haber visto abierto de día. Solo aparecía de noche, cuando alguien pasaba muy ebrio por la calle principal. El letrero decía el último trago. Adentro siempre estaba el mismo cantinero y los mismos clientes, rostros conocidos del pueblo, pero que habían muerto años atrás en accidentes relacionados con el alcohol. El borracho entraba, bebía con ellos, reía, contaba sus penas. Al amanecer el bar desaparecía. El borracho nunca volvía a ser visto. Los vecinos decían que simplemente se habían mudado, pero en las noches de luna llena, desde la calle vacía, se oyen risas y vasos chocando, y el letrero vuelve a encenderse, esperando al siguiente que pase tambaleándose. La carretera que no termina. Luis conducía borracho como casi todas las noches. Había discutido con su mujer otra vez y necesitaba despejarse. La carretera rural estaba desierta, la niebla espesa, las luces del coche apenas perforaban la oscuridad. De pronto, vio una figura en medio del camino. Frenó en seco, el corazón latiéndole en la garganta. Era una mujer joven, vestida de blanco, con el rostro ensangrentado. Desapareció antes de que el coche la tocara. Luis siguió conduciendo, temblando. 5 minutos después, la misma mujer apareció de nuevo, más cerca. Esta vez pudo ver sus ojos, completamente negros, sin blanco. Volvió a frenar, pero la figura se desvaneció. Aceleró, desesperado por llegar a casa, pero la carretera parecía no avanzar. Los mismos árboles, el mismo cartel oxidado, el mismo tramo una y otra vez. Y cada pocos minutos, la mujer aparecía más cerca, hasta que una vez la vio sentada en el asiento del copiloto. Luis gritó y perdió el control. El coche se salió de la carretera y chocó contra un árbol. Cuando despertó, estaba ileso, pero el coche estaba destrozado. Caminó hasta la carretera y vio que estaba a solo 200 metros de su casa. Había estado dando vueltas en círculos durante horas. Desde entonces, Luis dejó de beber. Pero cada vez que pasa por esa carretera, incluso de día y sobrio, ve a la mujer en el retrovisor y siempre está un poco más cerca. La botella que habla. Pedro encontró la botella en un mercado de antigüedades. Era negra, sin etiqueta, con un tapón de corcho antiguo. El vendedor le dijo que era especial y se la regaló porque ya no la quería en su casa. Esa noche, solo en su apartamento, Pedro abrió la botella. Olía a whisky añejo, intenso. Sirvió un vaso y bebió. Estaba delicioso. Oyó un susurro.
Más. Pensó que era su imaginación. Sirvió otro. El susurro fue más claro. Más, Pedro. Te conozco. Asustado dejó el vaso, pero la botella parecía llamarlo. Bebió otra vez. Esta vez la voz era fuerte, ronca, como si saliera de dentro de su propio pecho. He esperado tanto tiempo a alguien como tú. Pedro intentó tirar la botella, pero no pudo soltarla. Sus manos la sujetaban con fuerza. Bebió hasta vaciarla. Cuando el último sorbo bajó por su garganta, sintió algo moverse dentro de él. Desde entonces, Pedro sigue bebiendo, pero ya no compra alcohol. Solo se sienta en la oscuridad y escucha la voz que ahora habla con su propia boca. Más. Los vecinos dicen que a veces lo oyen hablar solo, con dos voces distintas. Una suplica que pare, la otra se ríe. La fiesta que nunca terminó. Era la fiesta de fin de año en una casa abandonada en las afueras. Todos estaban borrachos, música alta, luces estroboscópicas improvisadas. Alguien propuso jugar a la ouija con una tabla casera. Invocaron a un espíritu que dijo llamarse el anfitrión. Prometió que la fiesta nunca terminaría si seguían bebiendo y bailando. Todos rieron y aceptaron. A las 4 de la mañana, algunos quisieron irse, pero las puertas no abrían. Los móviles no tenían señal. Las ventanas estaban selladas desde fuera. Siguieron bebiendo porque era lo único que quedaba. Uno a uno empezaron a desaparecer. No se oían gritos, solo risas lejanas. Al amanecer, solo quedaba Ana, la más sobria del grupo. Encontró una nota en la ouija. Gracias por venir. La fiesta continúa en el otro lado. Ana logró romper una ventana y escapar, pero cada año, en fin de año, recibe mensajes de números desconocidos, fotos de la misma casa, con sus amigos sonriendo, bebiendo, bailando. Y siempre el mismo texto. Te estamos esperando. La fiesta nunca terminó. El reflejo que bebe contigo. Mario era alcohólico desde los 25. Cada noche terminaba en el baño, vomitando, mirándose en el espejo empañado. Se odiaba, pero no podía parar. Una noche, después de una borrachera especialmente fuerte, se miró al espejo y vio que su reflejo sonreía, aunque él no lo hacía. Parpadeó. El reflejo seguía sonriendo. Pensó que eran alucinaciones. Siguió bebiendo. A la noche siguiente, el reflejo levantó un vaso imaginario y brindó con él. Mario sintió frío. Con los días, el reflejo empezó a moverse antes que él. Se llevaba el vaso a los labios cuando Mario aún no lo había tocado. Le guiñaba un ojo. Le susurraba cosas que Mario no quería oír. Tú me creaste. Ahora yo te necesito. Una noche, Mario decidió no beber más. Se sentó frente al espejo, sobrio por primera vez en años. El reflejo, en cambio, estaba borracho. Ojos rojos, sonrisa torcida, tambaleándose. El reflejo habló con voz pastosa. Si tú no bebes, lo haré yo por los dos. Mario rompió el espejo esa noche, pero al día siguiente había otro igual en el baño. Y el reflejo seguía allí, esperando su trago. Mario volvió a beber. Era la única forma de mantener al reflejo tranquilo. Porque cuando Mario está sobrio, el reflejo está furioso y empieza a arañar el cristal desde dentro. ¿Te gustaría que profundice en alguna de estas historias o que cree más en la misma línea? La mujer del camino. Era una noche de viernes en un pueblo olvidado del norte de Santander, de esos donde el aguardiente fluye como agua y las calles se vacían antes de la medianoche. Pedro era un habitual del bar La Esquina, un hombre de 40 y tantos, viudo desde hacía 10 años, que ahogaba la soledad en tragos largos y conversaciones repetidas con los mismos parroquianos. Esa noche había bebido más de la cuenta,
ron barato mezclado con cerveza, hasta que el mundo se volvió borroso y las piernas le pesaban como plomo. El cantinero lo echó a las 12 en punto, con un «Vaya con cuidado, Pedro, que el camino está oscuro». Pedro soltó una carcajada ronca, se ajustó la ruana raída y salió tambaleándose hacia la calle empedrada. Vivía a las afueras, en una casita de bahareque al borde del monte, y siempre tomaba el atajo, un sendero angosto que cruzaba un potrero abandonado y se internaba un tramo en el bosque antes de salir al camino real. Era más corto, y a Pedro le gustaba la soledad de la noche, aunque esa vez la luna apenas asomaba entre nubes pesadas y el aire olía a tierra húmeda y a algo más, algo podrido que no alcanzaba a identificar. Caminaba despacio, apoyándose en los árboles cuando el mareo lo golpeaba, canturreando una vieja vallenato a media voz. El alcohol le calentaba las venas y le quitaba el miedo. Nada lo asustaba cuando estaba borracho. Ni los rumores del pueblo sobre desapariciones en ese potrero, ni las historias que contaban los viejos sobre la mujer que llora en el monte. De pronto, un sonido lo detuvo en seco, un sollozo ahogado, como de alguien que intenta no hacer ruido, pero no puede contener el dolor. Pedro aguzó el oído. Venía de más adelante, cerca del arroyo que cruzaba el sendero. Se acercó con paso inseguro, tropezando con raíces. Allí, sentada al borde del camino, iluminada apenas por un rayo de luna que se filtró entre las nubes, estaba una mujer. Era hermosa, eso fue lo primero que pensó Pedro, aún con la vista nublada. Cabello negro largo, suelto hasta la cintura, piel morena brillante por la humedad de la noche y un vestido blanco que parecía flotar alrededor de su cuerpo. Estaba acurrucada, abrazándose las rodillas, y lloraba en silencio. Cuando sintió los pasos de Pedro, levantó la cabeza. Sus ojos eran grandes, oscuros, llenos de lágrimas. «Ayúdeme, por favor», susurró con una voz suave, temblorosa. «Me torcí el tobillo y no puedo caminar. Mi casa queda cerca, pero sola no llego». Pedro sintió que el corazón le dio un vuelco. Hacía años que no estaba tan cerca de una mujer bonita. El alcohol le soltó la lengua. Claro que sí, mi reina. No se preocupe, que yo la cargo. ¿Cómo se llama? María, respondió ella, extendiendo una mano fría como el hielo. Pedro la ayudó a ponerse de pie. Ella se apoyó en su hombro, cojeando exageradamente. Olía a flores silvestres y algo más dulce, casi empalagoso. Caminaron despacio por el sendero. Pedro hablaba sin parar. Le contó de su vida, de su mujer muerta, del trabajo en la finca, de lo solo que se sentía. Ella escuchaba, asintiendo, con una sonrisa triste. De vez en cuando soltaba un gemido de dolor cuando apoyaba la pierna mala. El camino parecía más largo de lo normal. Pedro empezó a notar que los árboles se cerraban más, que el sendero se desviaba hacia el interior del monte en vez de salir al camino real. Pero estaba tan embobado con la mujer que no le dio importancia. ¿Falta mucho?, preguntó al fin, jadeando un poco por el peso. Un poquito más, respondió ella con voz melosa. Allá, detrás de esos guayacanes. Siguieron avanzando. De pronto, María se detuvo y señaló un claro entre los árboles. Había una casucha vieja, casi en ruinas, que Pedro juraría que nunca había visto antes en ese potrero. «Es aquí», dijo ella. «Entre, por favor, necesito sentarme». Pedro dudó un segundo, pero el licor aún le nublaba el juicio. Empujó la puerta chirriante y entró. El interior estaba oscuro, olía a humedad y a algo rancio. No había muebles, solo un colchón sucio en el suelo y unas velas apagadas en un rincón. María lo guió hasta el colchón y se sentó, invitándolo con la mirada a que se sentara junto a ella. «Gracias, Pedro», susurró, acercándose más. «Eres muy bueno, muy hombre». El aliento de ella le rozó el cuello. Pedro sintió un escalofrío placentero. Se inclinó para besarla, pero entonces notó algo raro. La pierna torcida de María estaba perfectamente estirada, sin rastro de hinchazón. Y cuando la luz de la luna entró por una grieta del techo, vio que la sombra de ella en la pared no tenía dos piernas, solo una. El terror lo golpeó como un balde de agua fría. Recordó las historias que contaba su abuela, la pata sola,
el espíritu vengativo que aparecía como mujer hermosa para atraer a los hombres infieles, borrachos o mujeriegos al monte, y luego los devoraba. La que tenía una sola pierna, porque la otra se la había cortado su marido al descubrirla con un amante. Pedro intentó levantarse, pero María lo sujetó con una fuerza imposible. Sus uñas se clavaron en su brazo como garras. «¿A dónde vas, mi amor?», dijo, y su voz ya no era suave, era un graznido gutural, como de animal herido. El rostro de la mujer cambió delante de sus ojos. La belleza se derritió como cera, la piel se volvió grisácea y arrugada, los ojos se hundieron en las cuencas, la boca se estiró en una sonrisa llena de dientes afilados, y la pierna sana se retorció y se fundió con la otra, dejando solo un muñón sangrante que golpeaba el suelo con un sonido húmedo. Pedro gritó. Intentó correr, pero la cosa lo arrastró hacia el colchón. Sintió los dientes en su cuello, el aliento fétido, las manos frías que le arrancaban la ruana. El dolor fue breve, pero intenso. Lo último que vio fue la cara deformada de la patasola riéndose, y lo último que oyó fue su propio grito ahogado en sangre. Al día siguiente, los vecinos encontraron el cuerpo de Pedro en el potrero, cerca del arroyo. Estaba destrozado, como si lo hubieran atacado animales salvajes. En la mano derecha apretaba aún un mechón de cabello negro largo. Nadie se explicó cómo había llegado hasta allí, ni por qué tenía una expresión de terror absoluto congelada en el rostro. Desde entonces, los borrachos del pueblo evitan el atajo del monte. Y en las noches sin luna, quienes pasan cerca dicen escuchar un llanto de mujer, seguido de una risa baja y gutural que se pierde entre los árboles.